Bien, ahora sí, comenzamos la clase. Disculpen por todas las interrupciones, pero bueno, teníamos algunos inconvenientes, no solamente yo, sino algunos de los alumnos que se intentaba conectar. Bien, tácticas, capítulo 8. Avanzamos lo más rápido posible por la demora, les pido mil disculpas a todos. Bien, comenzamos. Vamos a hacer un breve repaso de todo lo que vimos hasta ahora. Habíamos desarrollado las tácticas más importantes al comienzo del curso. Para aquellos que se la han olvidado, vamos a ir con las tácticas Colombo. Colombo 1 rondaba alrededor de la pregunta ¿qué? Y lo que logramos buscar es un poco de información, como por ejemplo el qué quiere decir con eso, qué quiere decir con lo que está afirmando. La segunda táctica, Colombo, ronda alrededor de la pregunta ¿por qué? ¿Por qué crees lo que crees? En el primer caso puede ser de que estemos hablando de justamente de lo mismo o no. Por eso cuando la persona dice, bueno, de creer en Dios es irracional, podemos preguntar qué quieres decir con Dios, para no caer en la falacia del espantapájaro y no derrumbar algo que la persona ni siquiera cree. Con la pregunta 2 de Colombo es ¿por qué cree eso? ¿Cómo llegó a esa conclusión? Y con la pregunta 3 lo que hacemos es una pregunta guía. Si ha pensado alguna vez tal o cual cosa. Como por ejemplo, si... A ver, aguarden, ahí está. Si en la resurrección de Cristo, si alguna vez pensaste que las evidencias o la historia o esto o lo otro, Melvin, si me haces la gauchada y te puedes comunicar con Nico, que me está mandando mensajes para conectarse, te pido si me haces la gauchada, vos o Carla, quien esté ahí, si me hace el favor. Les agradezco. Okay. Perfecto. Te agradezco mucho. Bien, bueno, ahora sí. Avanzamos, clase 8. La clase pasada vimos el suicidio, también una táctica de autodestrucción, que lo llamamos el suicidio teórico, no, a ver, aguárdenme un segundito, me sale suicidio teórico, pero no, es táctica suicida, ideas que sí, se autodestruyen. Ideas que se autodestruyen, pero el suicidio, porque hoy vamos a ver suicidio práctico, y el de la clase pasada era otro tipo de suicidio. Me sale teórico, pero no es teórico. Bueno, de última, se fijan en la clase pasada, en la grabación. Disculpen, pero con todo esto se me hizo un barullo la mente. Pero bueno, la clase de hoy apunta al suicidio práctico. Es una nueva forma o otra forma de ver las ideas que se autodestruyen, ¿no? Cuando las ideas justamente caen por su propio peso. Vamos a ver un ejemplo, evangelizando judíos en Chicago. A ver. La Convención Bautista del Sur organizó hace unos años atrás una campaña de evangelismo para judíos en la ciudad de Chicago, en Estados Unidos. La noticia se comenzó a expandir hasta llegar a oídos de varios rabinos de la ciudad. Cuando pasó eso se armó un gran revuelo porque estas personas decían, ¿por qué nos vienen a imponer sus ideas estos bautistas? ¿Quiénes son ellos para venir a decirnos qué es lo que debemos de creer? De tal modo que corrieron las noticias en los medios de comunicación al punto que se armó un debate entre dos representantes judíos y dos representantes cristianos que fue transmitido en televisión. La idea de estos judíos era: guárdense sus opiniones espirituales para ustedes. Dejen de intentar cambiar las opiniones religiosas de los demás. Ahora, ¿dónde está el problema con esta afirmación? Guárdense sus opiniones espirituales para ustedes.
dejen de intentar cambiar las opiniones religiosas de los demás. ¿Qué les parece? ¿Dónde está el error? Ellos están imponiendo su creencia religiosa, ¿no? Al decir eso, su concepción. Bien, para utilizar las palabras específicas, están tratando de imponer sus opiniones religiosas. Por eso dice, guárdense sus opiniones espirituales para ustedes, dejen de intentar cambiar las opiniones religiosas de los demás. ¿Dónde está el problema con esta afirmación? Es que los bautistas estaban haciendo esto por convicción religiosa y los judíos les estaban diciendo, no quieran cambiar nuestras convicciones religiosas, cambien sus convicciones religiosas. Bien, eso es un modo de ejemplo como para entrar en tema. Ahora, cuando vemos este tipo de afirmaciones, por ahí no nos damos cuenta enseguida de que es una afirmación suicida. Porque muy probablemente puede ser que pasemos por alto ciertos detalles. En la clase pasada vimos ideas que eran muy sencillas de ver cómo se autodestruían, porque eran autodestrucción directa. Ahora es un poco más difícil de entender, y ahora les leo un poquito la intro del capítulo, como para que vean un poquito lo que dice Greg Koukl. Dice, en el capítulo anterior aprendimos que, de vez en cuando, la defensa contra una opinión opuesta no requiere casi ningún trabajo, que era lo que decíamos la clase pasada, que no es necesario que nos pongamos a utilizar las tácticas Colombo con una idea que se autodestruye. A veces la forma más fácil de tratar con la objeción de otro no es alimentarlo con más información, sino más bien mostrarle que esta idea incurre en suicidio. Ya hemos analizado el concepto que yo denominé suicidio formal, ahí está, no me salía. Suicidio formal es como Greg Koukl le llamaba a la táctica anterior, suicidio formal. Cuando una idea u objeción viola la ley de la no contradicción de un modo directo, es lo que vimos la clase pasada. Sin embargo, algunas opiniones que no son internamente contradictorias pueden autoaniquilarse de otras maneras. El suicidio práctico, el infanticidio y la rivalidad entre hermanos. Son términos que usa el escritor para describir otras tres formas en las que las declaraciones o los argumentos son autodestructivos. En esta clase vamos a tratar el suicidio práctico y explicaremos los otros dos en la clase siguiente. Bien, entonces, este es un ejemplo de suicidio práctico. No se ve directamente, no tiene un problema lógico la frase, pero cuando lo llevamos a la práctica, sí. Por eso es el nombre de suicidio práctico. En la teoría, el guardarse las opiniones para ustedes, como lo dice ahí, no es ningún inconveniente, pero en la práctica sí tiene ese inconveniente de que estaban tratando de cambiar las convicciones religiosas de las otras personas, diciéndoles que no cambien las convicciones religiosas de ellos. Bien, seguimos. Vamos a ver otro ejemplo. Greg Koukl tiene un programa de radio. Y cierto día en uno de esos programas estaba hablando de falsos maestros de la doctrina cristiana y los comenzó a enumerar diciéndole a la audiencia que tengan cuidado con ellos. Una cosa así, hay falsos maestros, estos son algunos de ellos, dio una lista y les dijo tengan cuidado con ellos. ¿Qué pasó? Llamó un oyente y le dijo, usted no debería corregir a maestros cristianos en público, ¿no? O sea, llama a un oyente al programa de radio y le dice en vivo, usted no debería corregir a maestros cristianos en público. Ahora, ¿cuál creen que fue la respuesta de Greg Koukl? Ya está bien. ¿Por qué me corriges a mí? Bien, la idea es esa,
hay que llevarlo un poquito más allá. Entonces, ¿por qué usted me está llamando para corregirme en público en mi programa de radio, siendo que yo soy un maestro? O sea, Greg Koukl, siendo un maestro cristiano, está haciendo una afirmación, alguien del público lo llama y le dice, usted, siendo maestro, no debería corregir a maestros cristianos en público. Entonces, ¿por qué me está usted llamando para corregirme en público en mi programa de radio? O sea, la frase que la persona de la audiencia da no tiene una falla lógica como ciertas afirmaciones que vimos en la clase pasada. Porque si leemos la frase, usted no debería corregir a maestros cristianos en público, en sí no tiene un problema lógico. No es una idea que se autodestruye. Bueno, Gustavo, te pido disculpas por haber comenzado la clase tan tarde y espero que todo se solucione pronto. Ahora, si la llevamos a la práctica, y justamente la idea de esta táctica es que es un suicidio práctico. En la teoría y en la lógica no tiene errores, pero cuando lo llevamos a la práctica sí, porque esta persona estaba utilizando en la práctica esta frase y él mismo estaba llamando y corrigiendo a un maestro cristiano en público. Bien, espero que vayan cazando un poquito la idea de lo que se trata la clase de hoy. Vamos a tratar de analizar los siguientes retos. Esto por falta de tiempo no lo vamos a hacer, la idea era armar grupos y que cada grupo debata sobre los siguientes retos, así que vamos a verlo ahí medio cortito. ¿Qué les parece este reto? No soy homosexual, pero creo que no hay que condenar a nadie por nada. ¿Qué les parece esa afirmación? La idea era, como les digo, armar grupos y que puedan debatir, pero por falta de tiempo no lo vamos a hacer. Ahora, ¿quién se anima a ver dónde está el inconveniente con esta frase? No soy homosexual, pero creo que no hay que condenar a nadie por nada. Profe, yo diría que él mismo está diciendo, ¿sí se me escucha? Perfectamente. Bueno, él mismo está diciendo que hay como una connotación negativa en ser homosexual, porque está diciendo, no soy homosexual, pero, o sea, como que hay algo negativo en ser homosexual, siento yo. Bien, puede ser. ¿Alguien más? Sí, iba a ir por... Perdón, ¿se me escucha? Hola a todos, compañeros. Sí. Perfectamente, Nathan. Iba a ir también por ese lado, pero entonces me voy para otro. Ojo con eso, porque si es verdad esa afirmación, no vamos a condenar a un violador, por ejemplo, o porque dice no podemos condenar a nadie por nada. Entonces, quizás. Bueno, ahí va tomando color. Me gusta. ¿Alguien más? Sí, yo pensaba lo mismo que el muchacho anterior. La segunda parte me sonaba fuerte. Ajá. A nadie Bien. por nada. Hay cosas que son graves y para eso existe la justicia. Bien, buenísimo. ¿Alguien más que se anime? Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Sí. Creo que hay una contradicción ahí, porque él está juzgando a los que condenan a los que condenan en general. O sea, es como un juicio al que juzga. Como que tú no deberías juzgar, pero yo te estoy juzgando porque juzgas. Bien. Más o menos lo que está diciendo. Bueno, lo mismo, es un poquito más difícil de entender y de interpretar, por eso es la idea de que vayamos subiendo de nivel. La clase pasada vimos las ideas que se autorrefutan, que eran mucho más directas, y esto ya viene más como encriptado, más encapsulado. O sea, es más un poco como lo que decía Nico recién, porque justamente dice, yo no soy homosexual, pero creo que no hay que condenar a nadie por nada. Entonces,
obviamente nosotros sacamos un fragmento de una conversación. Es muy probable que se esté hablando de la homosexualidad y se esté hablando de un modo de posiblemente pecado. Entonces, una persona X, cuando escucha ciertas cuestiones, dice, yo no soy homosexual. O sea, no es que a mí me afecte directamente, pero creo que lo que estás haciendo está mal. O sea, estás condenando a un homosexual y me parece que no habría que condenar a nadie por nada. Entonces, cuando vemos eso, la idea en sí no tiene una falla lógica, la afirmación no tiene una falla lógica, pero cuando lo llevamos a la práctica sí, y es un poco lo que decía Nicolás recién, está condenando a la opinión de la otra persona diciéndole de que no hay que condenar. Bien, vamos a ver otro reto. No juzgues. Este es un clásico de clásicos. ¿Qué les parece con esta? No juzgues. Y muchos utilizan la Biblia para decir no juzgues. Y eso es un juicio. Exactamente. No tiene, volvemos a lo mismo. La idea no se autorrefuta por sí misma, no tiene una falla lógica en la oración no juzgues. No vemos un error lógico. Pero la persona generalmente cuando dice no juzgues es porque está hablando de que lo que estás haciendo, vos al juzgar, está mal. Entonces te dice no juzgues. Bien, exactamente, está emitiendo un juicio. Bueno, bien, ahí va. Ya se van dando cuenta más o menos para dónde perfila. A ver esta otra. Sé tolerante. ¿Qué les parece? Bajo la tolerancia se sostienen muchos de los peores crímenes, ¿no? Se ruega tolerancia hacia los violadores, hacia muchos, y entonces la tolerancia se convierte en injusticia. Yo creo que ese sería el problema, ¿no? ¿Tolerante Bien. con qué? Bueno, podría ser, pero vamos directamente a lo que estamos viendo, que son ideas suicidas. Pero creo que no podríamos empezar a hablar de eso si no sabemos o sea, qué sería ser tolerante para él. Porque en Bien. todo caso, en su propia definición puede caer, puede caer él mismo en no ser tolerante. Es que va por ahí, y volvemos a lo mismo, lo que decía Greg Koukl al comienzo, como les leí, de vez en cuando la defensa contra una opinión opuesta no requiere casi ningún trabajo. A veces la forma más fácil de tratar con la objeción de otro no es alimentarlo con más información, sino más bien mostrarle que esta idea incurre en un suicidio. O sea, si nosotros nos ponemos a decir, bueno, definime tolerante y todo eso, estamos dando rienda suelta a una charla que lo podemos cortar de raíz. Porque si alguien nos dice a nosotros, lo que pasa es que vos tenés que ser tolerante, muy probablemente no esté tolerando el comentario que acabamos de hacer. Si nosotros decimos algo, muy probablemente la persona que nos dice lo que pasa es que vos no sos tolerante y deberías ser tolerante, muy probablemente esa persona no está tolerando nuestro argumento o nuestra idea. Por eso nos dice sé tolerante. Entonces, la idea de la tolerancia no tiene una falla lógica, volvemos a lo mismo, pero si lo llevamos a un plano práctico, sí encontramos ese error. Bien, como ahí dice Manuel, tú también tendrías que ser tolerante conmigo. Bueno, María Isabel, no importa, lo del video fue un poquito para hacer tiempo. Lo quería haber pasado antes, pero en una clase, pero es muy largo, como habrás visto, pero es sumamente interesante. Danan, para los que no los conocen, es un muchacho que es de acá de Argentina, que si bien no es cristiano, tiene ideas muy, muy sólidas y es una ametralladora. Es como salvando las distancias, es una especie de Agustín Laje en su ámbito, pero es muy bueno lo que hace y la verdad que utiliza mucho las tácticas y de una manera muy eficiente. Por eso se las compartí. Bien, vamos a ver un ejemplo, algo que Greg Koukl escribe en el libro, y él lo llama condenar la condena.
en el programa de radio hay otro oyente que llama al programa de radio para reprenderlo por condenar la homosexualidad. Y acá vamos a ver un poquito sobre el ejemplo este de acá, como para que se cierre un poquito más la idea. Entonces, un oyente llama al programa de radio de Greg para reprenderlo por condenar la homosexualidad. Enseguida se encontró atrapado en su propia red. Vamos a ver cómo se desarrolló la charla. El oyente dice: no soy homosexual, pero creo que no está bien condenar a nadie por nada. Greg Koukl le dice: entonces, ¿por qué me condenas? El oyente, como no entendiendo lo que le pregunta a Greg Koukl, dice: ¿qué? Y le responde Greg Koukl: he dicho que ¿por qué me condenas si dices que está mal condenar a las personas? El oyente: estoy respondiendo a que muchos cristianos condenan a otros. Greg Koukl le dice: entiendo, y se diría que me estás condenando porque acabo de afirmar que la homosexualidad está mal. El oyente: sí, exactamente, se supone que tienes que amar a todo el mundo. Greg Koukl le dice: espera un momento. No te estás escuchando lo que estás diciendo. Acabas de decir que no está bien condenar a las personas y ahora admites que me estás condenando a mí. Así que te pregunto, ¿por qué haces tú eso que afirmas estar mal, afirmas estar mal cuando yo lo hago? Afirma estar mal cuando yo lo hago. Ahora, fíjense cómo Greg Koukl desarrolla la pregunta. ¿Por qué haces tú eso que afirmas estar mal cuando yo lo hago? Muchas veces nos va a pasar de que nos vamos a encontrar viendo una idea que se autosuicida, pero la otra persona no lo va a estar viendo. O sea, en este caso, espérenme un cachito que se me está yendo. Ahí va. En este caso le dice Greg Koukl que lo está condenando porque acaba de afirmar que la homosexualidad está mal. Lo condena el muchacho, el oyente, a Greg Koukl porque acaba de decir que acaba de afirmar que la homosexualidad está mal. Y el oyente le dice: sí, exactamente, se supone que tienes que amar a todo el mundo. O sea, le está diciendo que sí, que lo está condenando. Y él mismo está diciendo de que no hay que condenar. Entonces, por lo visto no se da cuenta, y es como les digo, muchas veces nos va a pasar de que vamos a estar hablando con personas que van a tirar ideas que se autorrefutan. ¿Se me escucha ahí? Sí, perfecto. Están usando mucho. Bien. Bueno, perfecto, les agradezco. Entonces, muy probablemente la persona que esté hablando con nosotros no se dé cuenta que está cometiendo este suicidio. Y entonces Greg lo que hace es desarrollar la idea más claramente para que lo pueda entender. Dice: espera un momento, no te estás escuchando. Me acabas de decir que no está bien condenar a las personas y ahora admites que me estás condenando a mí. Así que te pregunto, ¿por qué haces vos eso que afirmás que está mal cuando yo lo hago? La persona le dice, el oyente le dice: no, no lo estoy haciendo. Hace una breve pausa y comienza a darse cuenta del error que había cometido. Entonces le dice: está bien, pongámoslo de esta forma. No te estoy condenando, te estoy reprendiendo. ¿Te parece mejor así? Entonces Greg le dice: bueno, entonces mis comentarios sobre los homosexuales son simples reprimendas también. Bien, entonces, basado en lo que hablamos hoy, sobre que la homosexualidad, o sea, como que está mal condenar a alguien por algo, en este caso terminamos dándonos cuenta que la persona que afirma eso
también está condenando lo que hacemos. Bien. Veamos otro ejemplo bastante puntual. Si alguna vez se han encontrado con el problema del determinismo, me van a entender fácilmente. Si no, no pasa nada, trátenme de seguir el hilo. El problema del determinismo lo que dice es que no hay libertad, que es una ilusión, que en realidad nosotros no tomamos ninguna decisión, sino que es un producto de nuestro cerebro. Son cuestiones químicas de nuestro cerebro que en realidad nos hacen creer que estamos tomando una decisión, pero en realidad el que toma la decisión es nuestro cerebro. La posición más razonable de un ateo es pensar que el cerebro es una máquina sofisticada hecha de átomos de carbono que funciona con las leyes de la física y de la química. Siendo honestos, también tendrían que afirmar que no existe el libre albedrío, que solamente lo que hacemos es responder a impulsos del cerebro que ya están determinados por estados anteriores, por los químicos y las leyes físicas. Yo no sé si alguna vez han escuchado a algún ateo decir algo como esto, de que el libre albedrío no existe en realidad, de que no somos personas que tomemos decisiones, sino que simplemente respondemos a impulsos del cerebro, impulsos cerebrales que ya están determinados de antemano, como si fuéramos una computadora, que simplemente lo que hacemos es seguir una secuencia ya preprogramada. Otra cosa que afirman es que en realidad no somos más que un cerebro, que no tenemos pensamientos, sino que nuestro cerebro está disparando químicos en nuestra cabeza y eso es lo que sucede. La libertad es una ilusión. Me acuerdo hace un tiempo atrás haber visto, se me ocurrió ahora, no tiene nada que ver con lo que estamos diciendo, pero o sea, en parte sí. Me acuerdo que Jorge Gil de CrossExamen había puesto un meme que hablaba sobre una pareja en la cual el hombre era el ateo y él le decía a la novia que la amaba. Entonces, es medio una contradicción según este tipo de pensamiento. Porque decir en realidad que un ateo ama a otra persona por encima de otras, el problema del determinismo, entonces lo que dice el ateo es que en realidad no somos más que un cerebro, que no tenemos pensamientos, sino que nuestro cerebro está disparando químicos en nuestra cabeza y eso es lo que sucede. La libertad es una ilusión. Bien, entonces volviendo a la frase al centro del cuestionamiento del problema del determinismo, es que no hay libertad, que la aparente libertad es que es una ilusión. Ahora, lo que dice el ateo básicamente es que todas nuestras elecciones son el resultado de fuerzas físicas ciegas que trascienden a nuestro control. Ahora, ¿qué responderían a eso? El ateo dice que todas nuestras elecciones son el resultado de fuerzas físicas ciegas que trascienden a nuestro control. Bueno, yo veo un problema aquí, porque si todos son resultados de fuerzas físicas que trascienden nuestro control, entonces cuando robo, por ejemplo, es porque algo que trascendió mi control, mi cerebro me dijo que robara. O cuando asesino a alguien, porque mi cerebro me dijo que asesinara a alguien y no fue por mi propia elección. Entonces, si todo esto es así, entonces nosotros no tendríamos que condenar y mandar a nadie a la cárcel, sino ponerlo en un hospital porque su cerebro les dio estas indicaciones y hay que acomodarlo, por decirlo de alguna manera. Me parece bastante ilógico ese tipo de pensamiento, porque hay cosas que por ende nosotros hacemos por nuestras decisiones y no porque el cerebro simplemente nos dio como que una carga eléctrica y nos dijo que hiciéramos tales cosas, que nosotros sabemos que están mal. Es mi opinión. Bien, buenísimo. Es como les estaba hablando un poco del meme que había puesto Jorge Gil de CrossExaminer, que decía como que la novia de la persona atea le preguntaba si lo amaba
y él, el ateo, le dice, sí, te amo más que a cualquiera. Y justamente, si vamos al caso de que el ateo cree que nuestras elecciones son el resultado de fuerzas físicas ciegas que trascienden a nuestro control, entonces en realidad él no la está amando, simplemente está respondiendo a ese resultado que se genera en su cerebro. Como lo leíamos un poquito antes, en realidad no tenemos pensamientos, mucho menos sentimientos, sino que nuestro cerebro está disparando químicos en nuestra cabeza y eso es lo que sucede. O sea, no podemos amar más a una mujer que a cualquier otra cosa, en este caso, ¿no? Entonces, que un ateo ame es una ilusión, vendría a ser, ¿no? Bien, ahora, ¿cuál es el problema entonces en el ámbito suicida con este tema? Puntualmente, un poco lo que hablaba recién Moisés, es que una buena pregunta que nosotros le podremos hacer a la persona es ¿cómo llegaste lógicamente a la conclusión de que eso es cierto si solo estás repitiendo lo que tu cerebro te dijo que dijeras? Entonces, por medio de una pregunta simple, nosotros metemos a una persona en una situación compleja, porque si la conclusión a la que la persona llega es simplemente una respuesta a un choque químico o a un destello químico dentro del cerebro, ¿cómo puede llegar lógicamente a una conclusión de que es cierto si solamente está repitiendo lo que su cerebro le dijo que dijera? Entonces, este tipo de ideas, como la determinística, caen en este tipo de problemas, en problemas de suicidio. Bien, vamos a un punto final. Y lo estuvimos hablando un poco la clase pasada y a algunos se les quedó picando un poquito el tema del relativismo moral, así que vamos a darle un cauce a eso. La mayoría de los relativistas morales, los que niegan la moralidad objetiva, son especialmente vulnerables al suicidio práctico. Por ejemplo, cada vez que un relativista afirma no deberías imponer tu moralidad sobre los demás, siempre pregunto, dice Greg Koukl, ¿por qué no? ¿Qué podrá decir? Ciertamente no puede responder afirmando está mal. Esa opción le está vetada. Es una contradicción. Es como aseverar no hay normas morales, pero aquí tienes una. Esta respuesta cae en el suicidio y es lo que hablábamos un poquito en la diferencia entre el suicidio formal y el suicidio práctico. No deberías imponer tu moralidad sobre nadie, no tiene una incoherencia lógica, pero cuando lo llevamos a la práctica, sí. Si un relativista sentencia que está mal, yo pregunto, dice Greg Koukl, si crees que no está bien, ¿por qué lo haces vos? ¿Por qué lo haces tú? ¿Por qué me estás imponiendo tu moralidad ahora mismo o en este momento? La única respuesta coherente para el relativista es: imponer la moralidad es algo que, en mi opinión, está mal, pero tan solo es mi opinión personal y no tiene nada que ver contigo, así que te ruego me ignores. Si nos ponemos a pensar, la afirmación del relativista moral, él mismo tendría que llegar a la conclusión de que no tiene sentido y de que justamente, como no tiene sentido, la tenemos que ignorar. Entonces, ¿ven un poquito en qué cae todo este tipo de cosas? El relativismo moral lleva a que, como hablábamos la clase pasada, no se puedan sostener absolutamente nada. Porque si es relativo todo, entonces no hay nada de lo cual sostenerse. Y cuando nos dice la persona, está mal que impongas tu moralidad, porque cada uno desde su lugar tiene razón, entonces, bueno, si cada uno desde su lugar tiene razón, es como hablaban el otro día, el ejemplo de que hablaba Santiago Alarcón con Dama G, ¿no? De que Dama G le decía, bueno, todas las ideas son verdaderas. Entonces Santiago, rápido, utilizando las tácticas del suicidio, dice, bueno, pero pará, me estás diciendo de que todas las verdades son válidas, entonces la verdad del cristianismo también, entonces el cristianismo es verdadero. Y no, bueno, pero
Y ahí empieza el problema, que la persona cuando se da cuenta es como que empieza a tratar de hacer malabares para decir, no, en realidad lo que yo quería decir, y no sé si alguna vez les pasó de recular en chancletas, o sea, ir para atrás en chancleta es muy difícil. Entonces, lamentablemente la persona empieza con ese problema, empieza a tratar de ver cómo solucionar algo que es insolucionable. Lo escuchaba a Chris Dupont hablando y diciendo que ya es una idea que ya se le pusieron las velitas, ya se le hizo el servicio de defunción y ya se enterró. O sea, son ideas que se autodestruyen a sí mismas y mueren antes de comenzar a vivir. Bien, como para cerrar, siempre me gusta darle un punto bíblico. Y lo que dice Pablo en Romanos está muy relacionado con esto último. Dice Romanos capítulo 2, versículo 1, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces exactamente lo mismo. O sea, lo que está hablando un poquito acá Pablo en Romanos es justamente esta táctica de ideas suicidas. La persona que juzga a otro porque peca no se está dando cuenta de que esa persona también es pecadora. Entonces, ¿por qué juzgas a los demás si vos también lo haces? ¿Por qué nosotros a veces como cristianos juzgamos a otro y decimos, no sabés los pecados de este tipo, no, este es un desastre, más vale que ni venga a la iglesia? Y no nos damos cuenta de que nosotros somos tan o peores que esa persona. Entonces, no confundamos cuando la Biblia dice o cuando nosotros tomamos ese ejemplo de no juzgar con lo que está diciendo Pablo en este momento. Quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Vos que estás juzgando a los demás porque la otra persona peca, nosotros hacemos exactamente lo mismo. Entonces nosotros al pecador no debemos juzgarlo, sino debemos llevarlo al arrepentimiento. Bien, hasta acá la clase de hoy. Ahora sí, después de haber hecho todo un desastre, yendo, viniendo, dando vueltas, haciendo piruetas, carnero, terminamos la clase. Coméntenme si tienen alguna pregunta, algo que agregar, algo que acotar a esto que estuvimos hablando. Bueno, ahí alguien dijo todo claro. Muy bien, Sergio. Bueno, buenísimo que vos te haya quedado claro. Yo me llevo más incertidumbre que respuesta. El link de asistencias. Sí, ya te lo estoy pasando. Si me aguardás un cachito. Creo que está en el chat de tácticas. Ahí está. Bueno, Ana, me alegro que estés bien. Joana, me agarraste. Pero sé que todos se activen la camarita. Bueno, Dios nos bendiga, hermanos. Muchísimas gracias. Hasta acá la clase.